El Parlamento de Canarias celebra desde el inicio de esta 10ª legislatura, bajo la presidencia de Gustavo Matos, la iniciativa Foro Parlamento, un encuentro cuyo objetivo es abrir la institución a la ciudadanía, hacer del Parlamento un espacio de encuentro, debate y reflexión sobre todos aquellos asuntos que interesan a la sociedad de las 8 Islas Canarias. Por ello, a lo largo de estos años se han celebrado distintos encuentros, cada uno de ellos adaptados a las necesidades del momento y, sobre todo, centrados en los intereses de los canarios. En octubre de 2019, el Parlamento acogió la charla Crisis Climática, Observaciones, Proyecciones y Soluciones del catedrático de Ecología Javier Aristegui. Un foro cuyo objetivo fue concienciar de la lucha contra el cambio climático, un reto que exige de la implicación de toda la sociedad. Para el Parlamento de Canarias es un privilegio el poder tener este tipo de encuentros y este tipo de foros. Nos hemos propuesto en esta legislatura, desde la presidencia del Parlamento y desde la mesa, sobre todo que el Parlamento no sea solo un lugar en el que obviamente reside la soberanía de la ciudadanía de Canarias, los diputados y las diputadas hacemos nuestro trabajo, sino que además se convierta en un lugar de encuentro, abrirlo, que se normalice, digamos, la actividad que no tiene que ver estrictamente con la actividad parlamentaria y que aquí se debata, que sea un foro de ideas. Al final, en el salón que está un poco más allá, donde debatimos las leyes, los reglamentos, donde el Parlamento controla al Poder Ejecutivo, no deja de ser el lugar en el que al final las ideas se convierten en normas de cumplimiento. Y por lo tanto todo lo que sea producir ideas, lo que sea debatir los temas que tienen que ver con el presente y el futuro de Canarias, nosotros nos daremos por satisfechos si al final de esta legislatura hemos convertido el Parlamento en el centro de la máquina de hacer ideas, en la máquina del debate de los asuntos que tienen que ver con Canarias. Creo que es hora de reflexionar, creo que es hora de pensar exactamente qué es lo que tenemos que hacer, y si lo tenemos claro, creo que debemos estar todos unidos. Aquí no hay color político, no hay color social, no hay color de ningún tipo. El cambio climático afecta a todo el mundo y creo que este esfuerzo hay que hacerlo entre todos. También en noviembre del mismo año se celebró el acto conmemorativo del aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias, las perspectivas de desarrollo del Estatuto en su primer aniversario. El Parlamento de Canarias centró el debate también sobre la importante vertiente social del papel de los registradores, un foro que consiguió centrar el debate en la importante vertiente social del papel de los registradores en el marco del coloquio sobre turismo, administraciones públicas y nuevas tecnologías, coorganizado por registradores de España en la Cámara Regional. El modelo turístico cambia a una velocidad impresionante, las formas en las que los ciudadanos deciden realizar su actividad de ocio y de turismo ha cambiado radicalmente en muy poco tiempo. La explosión de las nuevas tecnologías, la desaparición de los intermediarios en todos los ámbitos sociales, también en el ámbito turístico, donde el visitante ya decide personalmente, de forma directa, dónde se aloja, con quién viaja, quién le traslada del aeropuerto al destino, etcétera, 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 nos obliga a repensar en el modelo, en resetearnos y, por supuesto, el derecho. Soy profesional del derecho, aquí hay compañeros del foro que me conocen. Para mí, además, en la doble vertiente de presidente del legislativo en esta etapa y de jurista, a mí me parece que las jornadas de hoy tienen un sentido absoluto y son un auténtico lujo para el Parlamento de Canarias. Así que bienvenidos y muchas gracias. Hablando del tema
naturalmente significativo de hoy, el tema de las relaciones entre las administraciones públicas, las nuevas tecnologías y el turismo. Pues partiendo de lo que había dicho anteriormente, pues si estas tres instituciones, unas tecnológicas, otras personales, otras gubernativas, no se ponen de acuerdo, pues no caminaremos bien en el ámbito del desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Hoy en esta sede parlamentaria, la verdad que nos ha dado la oportunidad de reunirnos en esta conferencia sobre turismo, administraciones públicas y nuevas tecnologías, y creo que es una oportunidad única para comentar los diferentes retos a los que se enfrenta el sector turístico, a los que nos enfrentamos también desde el Poder Ejecutivo, en este caso mi compañero también, consejero de Administraciones Públicas, don Julio Pérez, y yo, desde nuestras respectivas responsabilidades, pero también hay que buscar ese paralelismo con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, que también luego va a tener que resolver en torno a las leyes del Legislativo, y también, como no, en torno a las resoluciones y a los actos que hagan los registradores de la propiedad. Creo que es una oportunidad magnífica que se nos brinda aquí. A partir de ahora el registro no puede andar solo, es decir, la finca registral únicamente definida en términos jurídicos, efectivamente ha hecho una sociedad, pero ¿qué pensamos? Que hay que avanzar, que ya una persona que va al registro quiere saber la realidad jurídica, pero también quiere saber la realidad física, limitaciones, urbanismo, medio ambiente. Y esa actividad no podemos hacerla solo, necesitamos la colaboración de las entidades públicas, llámese municipios, llámese por supuesto gobierno, llámese cabildos, instituciones, otros colaboradores jurídicos, y hay que avanzar conjuntamente. El primer foro del año 2020, bajo el título La Agenda de Sostenibilidad Turística de Canarias, una visión desde el sector hotelero, se centró en que la sostenibilidad trajese valor añadido al turismo en Canarias y contó con la participación de Azotel. La actividad portuaria también fue objeto de debate en el año 2020 y tuvo espacio en el Parlamento de Canarias. Se habló de retos y de futuro, y Puertos de Canarias y Zonas Francas apostaron por la unidad de acción para afrontar con éxito el futuro de estas infraestructuras vitales para las islas. Los puertos canarios en general tienen que trabajar conjuntamente para atraer tráficos que pueden ser comunes. Está claro que en algunos casos tendrán que competir, y en otros unos puertos serán complementarios de otros, y en esos casos pues a nadie se beneficia con la competencia, ¿no? Como pasa en el caso de los cruceros, que es evidente que todo crucero que va a Gran Canaria después viene a Tenerife y viceversa, ¿no? Desde el año 2015-2016, pues la Autoridad Portuaria de Las Palmas, pues tenemos la suerte de que los proyectos de las empresas privadas son superiores a lo que está realizando la propia inversión pública, ¿no? O sea, digamos que uno de los retos que siempre tenemos las administraciones, o sea, hacer muelles para que la actividad económica, las empresas confíen en nosotros y desarrollen pues un tejido industrial, un tejido comercial, sobre todo en unas islas que siempre estamos volcados, sobre todo de la mano del turismo, y que nos interesa diversificar, ¿no? Y en este sentido, pues las autoridades portuarias son el ejemplo claro de intentar, sobre todo, pues aproximarnos mucho más a lo que puede ser un sector logístico y el sector industrial propiamente dicho. Mi objetivo... El 5 de marzo de 2020 se habló de los avances y de los retos de la igualdad de género, y en ese momento el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, afirmó que en materia de igualdad de género, ser activista es una obligación democrática. El 24 de septiembre de 2020 se celebró la conferencia organizada por el Consejo Canario del Movimiento Europeo, bajo el título La necesidad de avances en la participación regional, la cohesión económica y social, una visión de Canarias. La preocupación en Canarias por la pandemia de la COVID-19 en octubre de 2020 ya era una realidad, por lo que la Cámara Regional Canaria centró el Foro Parlamento en la seguridad vial en tiempos de COVID. Hoy hemos celebrado una nueva edición de Foro Parlamento, esta vez centrada en la seguridad vial en los tiempos del COVID.
Parecería extraño para algunos que un parlamento autonómico como el nuestro celebre unas jornadas dedicadas a la seguridad vial, porque el gobierno autónomo no tiene competencias estrictamente en seguridad vial, pero la seguridad vial no es solo esas competencias estrictas. También tiene que ver la educación, la formación, tiene que ver el mantenimiento de las vías públicas, el diseño de las vías públicas. Luego hay una vertiente negativa de la seguridad vial, que son las víctimas, por tanto también tiene que ver con la sanidad pública. Es decir, tiene todo el sentido que hagamos este foro, que hayamos tenido la posibilidad de contar con expertos a nivel nacional que nos han traído las últimas preocupaciones sobre la seguridad vial y cómo el COVID, las nuevas modalidades de movilidad, nuestras nuevas costumbres van a transformar también en algunas cuestiones a peor, o con cuestiones más preocupantes, en otras a mejor, nuestros hábitos, nuestras costumbres, las que tienen que ver con la seguridad vial. Así que hoy hemos mantenido este contacto, este intercambio de ideas que ha sido muy fructífero y que desde luego siga avanzando en este objetivo de que el Parlamento se siga manteniendo como un lugar de encuentro de ideas y de debate. La autorresponsabilidad es importantísima en el COVID. La seguridad vial, sin la autorresponsabilidad de los ciudadanos, nada podemos hacer. Y la vigilancia y control del cumplimiento de las normas de las autoridades es importante en el COVID. Es básico y fundamental en la lucha contra los accidentes de tráfico y en la política de seguridad vial. Pero vamos a aprender del COVID, y el COVID puede aprender alguna cosa de la seguridad vial, y cuando pase el COVID seguiremos teniendo los accidentes de tráfico y sus dramáticas consecuencias. A debate en el Parlamento se llevó también la necesidad del fotoperiodismo en un mundo cada vez más visual, y el foro se centró en 3 mesas. La primera de ellas, del reportero gráfico al fotoperiodista. Se habló en una segunda mesa del panorama actual y también del fotoperiodismo en tiempos de COVID-19. Hemos celebrado una edición más de Foro Parlamento, este espacio que hemos creado para el diálogo, como punto de encuentro de todos los que quieren aportar algo a la reflexión colectiva de las cosas que ocurren en Canarias. Y hoy lo hemos dedicado al mundo del fotoperiodismo, en un momento en el que, como ya hemos dicho en otros días, la libertad de expresión está en un momento en el que parece que sus límites están permanentemente en discusión. La importancia de la imagen en un mundo cada vez más visual y el trabajo que hacen estos profesionales al trasladar lo que ocurre en la vida política, cuando sabemos que es más impactante, con mucho más digamos, recorrido para los ciudadanos, una imagen que a veces crónicas demasiado, en fin, detalladas, ¿no? Una imagen probablemente es la mejor radiografía para describir un momento concreto, un instante concreto, y de ahí la importancia del fotoperiodismo, de trasladar también la actividad que hacemos quienes estamos en la cosa pública hacia quienes son los verdaderos protagonistas de todo esto, que son los propios ciudadanos. Y por eso la importancia de este foro, que además que hemos querido convertirlo de alguna manera en un pequeño homenaje a Cristóbal García, fotoperiodista a que todos conocíamos, a que todos queremos y que nos ha acompañado durante tantos años en el Parlamento de Canarias. Comenzó el año 2021 y se habló del 23F en un foro centrado en los 40 años del intento de golpe de Estado en España y en los retos para la democracia actual. Para nosotros es un privilegio poder recibir hoy aquí a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, para compartir con nosotros un diálogo, una conversación, una puesta en común y de reflexiones sobre estos 40 años. Cómo ha evolucionado nuestro país desde aquel 23 de febrero de 1981 y cuáles son los retos actuales de la democracia española y de la sociedad actual en la que después de estas 4 décadas nos hemos convertido, los desafíos a los que debemos hacer frente como sociedad. Se trata de nuestros foros que tratan de traer al Parlamento de Canarias
a personalidades del espacio público que puedan contribuir con sus reflexiones, con sus pensamientos, con sus ideas a construir un diálogo común sobre los retos que nos tenemos que enfrentar hoy, a medio plazo y a largo plazo en Canarias, en España y también en Europa. En abril de 2021 ya había transcurrido un año desde la declaración de la pandemia de la COVID-19, por lo que fue necesario hablar de Canarias, los retos de la era post-COVID, con Jerónimo Saavedra y Paulino Rivero, expresidentes del Gobierno de Canarias. Seguimos convirtiendo al Parlamento de Canarias en un lugar de encuentro, de ideas, de visiones, de entender las islas, no solo para analizar el momento actual, sino sobre todo el futuro. El futuro además de un tiempo que viviremos después de la COVID-19. Y hoy hemos querido contar con esa visión de futuro de dos presidentes del Gobierno de Canarias, de dos partidos distintos, con dos formas de entender también la política distintas, Jerónimo Saavedra y Paulino Rivero, pero que nos han tratado de trasladar desde su experiencia y también desde su visión por dónde pueden ir las cosas en el futuro en Canarias. Muy importante que el Parlamento de Canarias tenga esta iniciativa, la iniciativa de darle voz a distintos representantes de la sociedad canaria, políticos, expolíticos, empresarios, sindicatos. Si hay algo que se echa en falta en Canarias, yo al menos echo en falta, es debate, puntos de encuentro para los grandes asuntos estratégicos que afectan a esta tierra. Una iniciativa muy positiva del presidente del Parlamento, porque en esta región, y no solo en Canarias, es un tema general, se debate poco, se crispa el diálogo político, pero la sociedad tiene que tener sus instrumentos para debatir, las universidades, los intelectuales, las asociaciones, y este es un buen paso en esa dirección. Creemos firmemente en el Parlamento de Canarias que los presidentes de Canarias son un patrimonio de las islas, que tienen mucho que aportar, que en unos tiempos, como digo, estos en los que todo se resetea, contar con su experiencia y con su visión de futuro es fundamental, y tratar de seguir convirtiendo el Parlamento de Canarias en un lugar, como digo, de encuentro de ideas y un lugar de una encrucijada de visiones para enriquecer el debate público en las islas. Continuaron así el ciclo de diálogo sobre los retos de la democracia actual, enmarcado en el programa conmemorativo que hasta diciembre de 2022 está organizando el Parlamento de Canarias por el 40 aniversario de su constitución. Por ello, en otra edición y ya dentro del año 2022, se habló del papel determinante de las mujeres durante 4 décadas en el foro Mujeres y Techos de Cristal. Foro que hemos organizado hoy en el Parlamento, con el que hemos querido contribuir en esta semana de la lucha y la reivindicación por la igualdad entre hombres y mujeres. Hemos contado con 4 mujeres destacadas en sus respectivos ámbitos profesionales y hemos querido hablar de los techos de cristal, los impedimentos que hacen que las mujeres tengan dificultades añadidas en el acceso a determinados puestos de responsabilidad, y cómo ellas nos han, trasladado su experiencia vital de cómo han asumido esos niveles de responsabilidad, cómo han llegado, qué les ha costado, con qué dificultades se han encontrado. Como digo siempre, cada vez que un colectivo avanza en derechos y en libertades, lo hace toda la democracia. La democracia es más sólida, más robusta, cuando damos un paso más en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, y por eso es una lucha de todos y de todas. Es muy importante que se vean estos referentes femeninos en diferentes sitios del ámbito de la ciencia de la emergencia, de la justicia, de la medicina, de la salud, de todos los ámbitos de la sociedad, que se vean estos referentes, porque es muy importante que haya la visión femenina también en el diseño de políticas públicas de seguridad de emergencias,
para que sea realmente equitativo, para que la visión de la mujer también pueda participar en la definición de estas políticas de seguridad. El venir de ámbitos tan distintos y ver cómo compartimos las experiencias, nos pasan las mismas cosas, pero también desde otro punto de vista, yo creo que es tremendamente enriquecedor, no solo a nivel personal, sino bueno, pues para la gente que ha podido asistir a este foro o verlo en streaming. Yo creo que son pasos, son ejemplos para seguir avanzando y también ejemplo para las mujeres que vienen detrás, que tengan el camino un poquito más fácil y que puedan llegar todavía más lejos. Por lo menos en la época en la que yo empecé a trabajar, no era común, ¿no?, que una mujer se quedara a investigar en la universidad y que después sacara una cátedra tan joven. O sea, eso no fue fácil, por eso digo muchas veces que fueron techos de hormigón en aquellos años. Las fiscales ahora mismo creo que somos el 64%, creo que las juezas son más en porcentaje. Y eso poco a poco irá decantando las cosas para romper el techo de cristal. Lo que pasa es que se nos ha acabado la paciencia y ya no queremos que sea poco a poco, ¿no? Entonces, yo ahora lo que espero es que esas mujeres que ya están llegando contribuyan a que los criterios que se han tenido en cuenta tradicionalmente para que se accediera a determinados puestos también cambien, porque nosotros no queremos que nos dejen llegar a un puesto de hombre. Nosotros queremos redefinir, ser parte también de la definición de qué criterios son los que se valoran como mérito y capacidad. La Cámara Regional fue escenario del foro Crónicas Parlamentarias, donde se habló de la evolución del Parlamento de Canarias y del importante papel de la prensa para consolidar estas 4 décadas de parlamentarismo y su labor básica en democracia. Y de deportes también se habló en el Parlamento de Canarias. Por ello, 4 deportistas canarios de carácter internacional, el futbolista Pedro Rodríguez, el jugador de baloncesto Sergio Rodríguez, la extenista Carla Suárez y la nadadora Michelle Alonso, tuvieron la oportunidad de analizar la evolución del deporte en las islas en los últimos 40 años en la Cámara Regional. Todos los asuntos son importantes. Como les decía, el Parlamento cumple 40 años. En agosto, dentro de muy poco, haremos 4 décadas que se aprobó el primer Estatuto de Autonomía de Canarias. Y el Parlamento utiliza esta fecha para, digamos, como les dije al principio, conseguir e intentar que el Parlamento sea ese punto de encuentro, digamos, poniendo en marcha estos foros y hacer un repaso a estos 40 años, estas 4 décadas de autogobierno. Y el deporte, evidentemente, tiene que estar, ¿no? El deporte ha dejado de ser aquello, digamos, una cuestión de pocos, para convertirse probablemente en una actividad más incorporada a la vida, ¿no? Cotidiana, no solo el deporte de competición o el deporte de élite, sino la práctica deportiva vinculada a hábitos de salud y de bienestar. En eso creo que hemos avanzado mucho y hoy a lo largo de la tarde lo vamos a ver. El deporte canario en todas sus disciplinas también creo que ha dado un salto cualitativo en estos 40 años y creo que hoy vamos a hacer un buen balance y un buen repaso de ellos y también poner un poco las luces largas y mirar al futuro, a los próximos 40 años, que también ese es uno de nuestros objetivos. Justicia, retos y desafíos, con la apertura a cargo de la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha sido uno de los últimos ciclos organizados en el marco de los actos conmemorativos de los 40 años de la Constitución del Parlamento. Tenemos una nueva edición, una edición que a mí me parece que es un auténtico lujo, por quienes nos acompañan, por los ponentes y las ponentes que luego van a intervenir y por contar, como siempre que se lo he solicitado, con la ministra de Justicia, que es un honor que hoy esté esta tarde aquí con nosotros y que nos acompañe para aperturar estas jornadas. Ha hecho
un hueco en su agenda, porque siempre que viene a Canarias tratamos de, en fin, aprovechar su tiempo al máximo posible, y por tanto esta tarde ha tenido una jornada de mucho trabajo, la va a seguir teniendo a lo largo de la tarde, pero no ha querido faltar a este compromiso con el Parlamento de Canarias, que yo le agradezco, y que sin duda vamos a disfrutar de una tarde, de unas aportaciones de un nivel, yo creo que altísimo. Cambiar este modelo de justicia a través de las leyes, y para ello están los parlamentos, es fundamental si queremos pues también modernizarnos y seguir siendo lo que siempre hemos sido, un país creativo, un país moderno, un país transformador y un país que sabe que la democracia y el Estado de Derecho solo se construye de una manera, de lo pequeño a lo grande. Así que enhorabuena también por vuestro trabajo aquí en el Parlamento. La Cámara Regional Canaria se ha propuesto ir más allá de las funciones legislativas y de control al gobierno que le corresponden en su objetivo de convertirse en una institución más cercana, más conocida y más querida por la ciudadanía canaria.